Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de música, vamos a hablar de amistad, vamos a hablar de viajes. En este caso con Antonio López Ortega, que es el escritor invitado, el escritor que vía Tenerife viene de Venezuela con esta novela, y con Pepe Olivares, alguien al quien yo admiro muchísimo por su forma de acercarse a la literatura, su sutileza y su sabiduría sobre todo. Ayer hablábamos del Tristan Shandy, y sobre la marcha me remite a Diderot y a Rabelais, de donde yo llego al Tristan Shandy con toda naturalidad. Es alguien que siempre me redescubre o me descubre libros bueno, que luego se convierten en algo necesario para crear y que me abren puertas. Siempre recuerdo Petersburgo como ese libro, el de Bale, ¿no? Los oyentes, que es la novela que estamos presentando hoy, aunque a mí me gustaría, aparte de los oyentes, que nos acercáramos a Antonio López Ortega, que lo conociéramos, aprovechando que está por aquí, que rebuscaran el resto de su obra y bueno, y que sea un primer acercamiento de los muchos que va a haber seguro en Gran Canaria, ¿no? La novela, evidentemente su propio nombre ya te va dando esas pistas, es una novela con mucho sonido, con mucha memoria, no solo de la música, porque la música está presente, la música está todo el rato, el vinilo, todo el rato, esas canciones que a mí me cogen un poco lejano, pero son las canciones que yo le veía a mis primos mayores, ¿no? La banda sonora, porque me he puesto algunas canciones que él va nombrando en la novela y digo, jo, esta canción me suena a mí de yo tener 8 o 9 años y escucharla al fondo con los primos con los pelos largos y las guitarras eléctricas y los bajos al fondo de las casas, ahí encerrados, ¿no? Entonces, ese viaje es un poco el viaje que propone Antonio, pero realmente es un viaje generacional, es un viaje. El sonido realmente para mí de esta novela, los oyentes, cosa que lo veremos ahora en las preguntas, es la propia oralidad de la novela, ¿no? Cómo suena la novela, cómo suenan las conversaciones, cómo suenan los diálogos y cómo suena la memoria, porque la memoria es algo que tiene sonido. Parece que la memoria, bueno, cualquiera puede recordar, pero la única forma quizás de recordar evocando y emocionando es poniéndole música a la memoria y se le pone a través de las palabras, ¿no? En ese proceso lo que vivimos es una especie de libro de viajes, ¿no? Es un libro de viajes, un libro generacional, un libro con personajes a los que yo me niego a llamar personas, aunque intuyo, y estoy muy seguro, no se lo he preguntado a Antonio, que son personas reconocibles, no sé si en sus nombres, pero seguro que en sus biografías, pero es lo de menos porque pasan a ser novela, y cuando pasan a ser novela, nosotros en las novelas escribimos lo que queremos contar, como queríamos que fuera, o como quisimos o como querríamos que hubiera sido, ¿no? Entonces ya se convierte en ficción. Y esas personas muchos que habrán leído la novela y son más cercanas a Antonio, hace 40, 50 años, se habrán reconocido, habrán visto que no son ellos, son ya personajes eternos que no tienen nada que ver con la novela, que están creados a partir de la novela. Y luego, antes de dar la palabra a Pepe, para que haga una pequeña introducción, y lo que vamos a intentar en esta presentación es hacer un diálogo, ir preguntándole a Antonio, hacer una pequeña entrevista como periodistas, pero como periodistas literarios, ¿no? No, con toda libertad y con toda improvisación en un momento determinado, en función de lo que Antonio vaya diciendo. Lo que sí yo recomendaría esta novela en Gran Canaria, recomendaría esta novela a quienes nos están escuchando aquí hoy, es porque es, ¿cómo le diría? Yo en lo que he encontrado en los oyentes es la memoria o lo relatado de aquello que a mí me llegaba en los años 70, 80, sobre todo de Venezuela, de Caracas, ¿no? La gente que venía de Venezuela, los hijos y los nietos de migrantes canarios, venían mucho más avanzados que nosotros yendo a Londres o yendo a Madrid. Era otro mundo. Estaban tremendamente cercanos a Estados Unidos y más cercanos a Inglaterra que nosotros, ¿no? Nos llegaba la modernidad a través de Caracas, sobre todo, a través de Venezuela. O sea, Canarias entonces, ahora hemos avanzado un poquito más, estábamos todavía en ese proceso, la transición, los años siguientes, todavía muy alejados. Parece que hablamos de años luz, pero no, era todavía una sociedad mucho más cerrada, por mucho que tuviéramos Catalina Park, que tuviéramos los Canarios, que tuviéramos algunas historias muy modernas, pero eran pequeños faros, pequeñas luces que no tienen nada que ver con el resto de la sociedad. Claro, con el resto de la sociedad, sobre todo los que somos de pueblo, los que somos de interior, con los que se iban de guía, de Galdar, de Arucas a Venezuela y volvían. Y nos venían contando, vamos, como los que se iban de la península a Alemania, ¿no?
Era, no, porque ahí tenemos no sé qué y unos aparatos de música, pero sí, que llegaban 5 años aquí después. Unos Pioneer que, con unos amplificadores, con unos baffles, que le pones no sé qué. Entonces, todo aquello, a mí, la imagen que tenemos de Caracas y de Venezuela es el lugar de la modernidad. Y eso es lo que uno encuentra en esta novela. Quiero decir que en algunos sitios en Gran Canaria, en algunas casas, en algunos entornos muy, 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 muy pequeños, podía darse el ambiente que Antonio refleja en su novela, el ambiente de tanta conexión con lo que estaba aconteciendo más allá del primer mundo, con lo que estaba aconteciendo en el mundo que venía, más allá del primer mundo, con el rock progresivo y con todo lo que, sobre todo, que es lo que esta novela transmite, con lo que íbamos a hacer con lo que iban a ser los personajes o con lo que terminaron llegando a ser, ¿no? Con lo que luego ha deparado la vida. Ya ven ustedes el salto que ha tenido Venezuela de aquella modernidad, de aquel avance, que vale, que en medio podía estar la corrupción, que en medio podía estar el capitalismo atroz, a ser lo que por desgracia es a día de hoy, ¿no? Para nosotros siempre cuando uno mira Venezuela, uno no puede olvidar dónde está cuando se producen determinados movimientos sociales y políticos a nuestro alrededor y te lo advierten sobre todo los amigos venezolanos, ¿no? Cuando yo escucho a Juan Carlos Chirinos, a Méndez Guedes, a Antonio, a Rodrigo y lo veo en las redes y veo lo que dicen, tengan cuidado porque nosotros estábamos todavía más avanzados, estábamos todavía mucho más, éramos una sociedad intocable en una serie de historias. Por eso siempre a mí la novela lo que me llama es eso, cómo se puede pasar de aquello a esto y en qué momento se pasa de aquello a esto. De eso hablaremos a lo mejor a lo largo de la entrevista, pero bueno, una novela que suena más allá de lo que es la música, que suena a través de las palabras. Pepe. Buenas tardes. Bueno, para mí es un privilegio acompañar a Antonio López Ortega en la presentación de esta obra extraordinaria que es Los oyentes, una novela de 799 páginas, pero principalmente bueno, es un tratado, ¿no? Un tratado de la cultura y de la historia de Venezuela. Yo voy a preguntar a Antonio, buenas tardes, Antonio. Bueno, ¿puede tomarse Los oyentes como la biografía de una generación en el último tercio del siglo XX? Pienso que sí. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación de la feria. Me siento muy complacido me siento todavía más complacido poder estar conversando con dos grandes amigos, dos grandes escritores que quiero y admiro mucho. Pienso que sí, Noel. Pienso que puede ser un retrato generacional de una época en la cual lo que se oía en Venezuela y en muchas otras partes del mundo es rock, ¿no? En gran medida. Se oían muchas cosas, se oían muchas cosas, se oían los grandes géneros, ¿no? Jazz, blues, por supuesto, pero la generación nuestra y lo que nos tocó vivir, sobre todo de los 60 en adelante, estuvo muy, muy marcado por el rock, ¿no? Eso fue una revelación, ¿no? Eh, alguien me decía, una persona preparada me decía en estos días que muy probablemente el rock o por ejemplo el fenómeno de los Beatles fue musicalmente hablando el primer movimiento universal, universal. Esa era una música que llegó absolutamente a todo, llegó a Oriente, llegó a Occidente, todo el mundo la compartía y es la primera vez en que de pronto la humanidad se sintonizaba musicalmente con un tipo de música y con un tipo de grupo, ¿no? Eh, el siglo XX ha sido muy rico desde el punto de vista de la evolución de lo que yo llamaría la música popular, no la música académica, bueno, la música académica también,
pero la música popular, todo eso que comenzamos a ver en todo el ciclo, el Charleston, las grandes bandas norteamericanas, el jazz, el blues, el country, ha sido un fenómeno extraordinario, demasiado rico. Y desde el punto de vista generacional, yo creo que todos nos hemos alimentado de ese tipo de música, ¿no? Me gusta referirme a los Beatles porque, claro, de tan populares que fueron, a veces no los valoramos lo suficiente. Pero, por ejemplo, me gustaría recordar que en el campo del rock, los Beatles fueron los primeros que comenzaron a pensar en discos temáticos. O sea, Yellow Submarine era un disco temático, el Sgt. Pepper era otro temático, ¿no? Y ellos lo hacían como una cosa normal, ¿no? Después venían las otras bandas como a imitarlos, ¿no? ¿Cómo explicar el Tommy de The Who en los 70 sin pensar en los árboles, en los álbumes temáticos de los Beatles, ¿no? Y en el 68, 70 se nos va ese fenómeno, pero los Beatles y bueno, y todas las agrupaciones de ese momento, que también que los Moody Blues, todo lo que es más o menos generacionalmente, lo que fue el primer Pink Floyd, en fin, hay tantas cosas, dejaban un trabajo extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre sobre todo con lo que los Beatles comienzan a hacer? Bueno, que el rock comienza a progresar de una manera impresionante, ¿no? Y comienza a devorar o a contagiarse o a mezclarse con otros géneros, ¿no? Por supuesto con la música académica, con la música sinfónica, por supuesto que con el jazz más experimental, ¿no? No se diga el blues. Entonces, en ese momento el rock se está haciendo como internacional, ¿no? Y yo creo que el fenómeno de lo que se llamó el rock progresivo, básicamente, ¿cómo entenderlo? El rock que progresa es, produjo un crecimiento de calidad musical extraordinario. Y yo creo que las generaciones que pudieron vivir como oyentes de ese fenómeno se enriquecieron mucho, se enriquecieron mucho. Hoy en día eso se ve como unos dinosaurios, ¿no? Mucha gente los ve como unos dinosaurios, pero no lo fueron en su momento. Y lo impresionante es que musicalmente esa música está muy viva, muy viva. El trabajo no sé, tantas bandas de King Crimson, de Pink Floyd, de Genesis, de Yes, de tantos, de Emerson, Lake and Palmer, de grupos como Gentle Giant, sobre todo británicos, pero también hubo bandas italianas, hubo bandas alemanas, hubo bandas holandesas, ¿no? En fin, la novela retrata entonces, para efectos de Caracas, pero si hablo de Caracas, podría hablar de Buenos Aires o podría hablar también del DF mexicano, que fueron muy receptores de ese tipo de música. Lo que se retrata en la novela es ese momento de eclosión de esa música en manos de jóvenes que sencillamente entraban a una nueva etapa, ¿no? Estos jóvenes que vemos en las primeras páginas de la novela, pues son muchachos de 14, 15, 16 años, ¿no? La novela permite un recorrido de por lo menos 3 décadas, cuidados y más, y nosotros estamos viendo la vida y la evolución de esos oyentes, porque finalmente se volvieron todos unos adictos al fenómeno de la música. Estaban viendo, por lo tanto, un crecimiento extraordinario. Y eso, de alguna manera, es lo que la novela trata de reflejar, ¿no? Al hilo de lo que decía Pepe Noel, cuando yo hablé con Pepe Olivares, Pepe o Noel Olivares, pues siempre estamos con la... Él es Pepe y Noel Olivares. Son dos personas en una.
el otro día, sabes que ahora están los tocadiscos nuevos, una persona cercana le regaló un tocadisco y mi hija vio un tocadisco por primera vez y le expliqué lo que era un disco. Sí. Igual que el otro día también que le expliqué un listín telefónico. Digo, el listín, dice, ¿qué es el listín? Dice, papá, pero entonces la protección de datos. Digo, bueno, la protección de datos no existía, estaban todos los datos nuestros en una guía telefónica. A mí yo creo que te iba a preguntar si de alguna manera la Magdalena Proustiana de esta novela y gran parte de tu vida, pero sobre todo en esta novela es de donde tiras, es el vinilo quizás, ¿no? El disco de vinilo, desde el primer momento, ¿no? Es lo que yo noto que es el momento en que Mojas no se mete, pues siempre se dice, no, Marcel Proust, uno no se puede imaginar nunca a Marcel Proust mojando una magdalena en el té. No, la magdalena la puse en una cucharita, la puse en el té y se la tomó con delicadeza. No podría escribir en busca de tiempo perdido si hubiera una magdalena como un churro en el té. ¿Es el vinilo tu magdalena proustiana? Eh, bueno, sí, a ver, vivíamos en el vinilo todo el tiempo, ¿no? Con sus ventajas y desventajas, ¿no? Un gran sonido, ¿no? Pero también a veces se rayaban los discos, ¿no? Y el que tuviera un disco que se rayara, la verdad que casi que se suicida porque era bueno, un accidente. Eso después no pasaba con el disco compacto, ¿no? Pero se hablaba del disco compacto como de menor calidad de fidelidad que la del acetato, ¿no? O el vinilo. Bueno, sí, toda esa generación, digamos, y toda la música que escuchaban era de soporte del vinilo, ¿no? Con el vinilo. Bueno, un vinilo de un disco de mi padre, que era Glenn Miller, una de las grandes bandas de los 40-50, ¿no? Eh, sí, ese es como el primero que recuerdo, sí. Pero me extravié ahora. Sí, sí. El tema muy interesante, el tema de cómo llegaba la producción musical, porque las discotiendas llegaron un poco después. Al comienzo dependíamos de los viajeros, de la persona que de pronto iba a Europa o iba a Estados Unidos y compraba discos y se los traía, ¿no? Yo tuve en una cierta etapa mucha suerte con mi padre, que era un ejecutivo petrolero, le tocaba a veces viajar y entonces yo le encargaba los libros, los discos, ¿no? Sí. Y una cosa que era muy importante en ese momento, y lo fue extraordinariamente en el caso del rock sinfónico, que no solamente era el vinilo, sino era el estuche, era todo el trabajo muchas veces plástico, de diagrama. Es decir, habían discos que eran realmente obras de arte, ¿no? Un gran ilustrador llamado Roger Dean, que estuvo muy asociado con el grupo Yes, todo lo que eran, digamos, los discos eran realmente, uno coleccionaba los discos, ¿no? Y eran realmente documentos extraordinarios, ¿no? Desde el punto de vista visual. Bien. Antonio, el padre de Bernardo, el narrador principal de tu novela, es un melómano amante del jazz, colecciona discos de jazz. Y Bernardo, a su vez, eh, es un libretista, o sea, escribe textos de canciones, ¿no? Y él lleva un cuadernillo, ¿no? Entonces tu novela está construida, para mi gusto, en capas y estratos, donde hay muchos niveles, y entre ellos estas anotaciones al margen, esto que hace Bernardo, apuntes, donde expresa sus opiniones de discos, de todo tipo va descubriendo, ¿no? Y se junta con un cuarteto de amigos para escribir letras de canciones. Pues bien, todo esto, hay dentro de los apuntes, hay un espacio en el cuadernillo, en la cuarta entrada,
que dice en el libro, ¿qué hago con el abismo entre sonido y escritura? ¿Cómo lograr que estas palabras canten? Entonces yo te quería preguntar la importancia de la poesía y la música en tu novela, que tu escritura canta y, y la música cuenta. No sé, un poco esa influencia. Yo creo que es muy buena pregunta. Yo creo, Noel, que sí hay, bueno, hay obviamente una vinculación muy fuerte, por ejemplo, de todo el trabajo de las letras. Ese era otro tema importante. Digamos, los que escribían las piezas de rock sinfónico eran poetas. Es muy impresionante, por ejemplo, uno que recuerdo mucho, Peter Sinfield, era como el letrista de King Crimson. King Crimson en el año 68, con su primer disco, uno veía, bueno, quiénes eran el baterista y tal, y el quinto miembro era poeta. El quinto miembro se encargaba de la lírica. Y hay que ver lo que era Peter Sinfield, ¿no? Por hablar de uno realmente notable, ¿no? Pero tienes mucha razón al pensar en la vinculación con la poesía, eh, porque, a ver, esa música, ya hemos hablado de la ilustración, de la plástica, podríamos hablar de la poesía, es decir, cualquier pieza había que leerla o apreciarla desde el punto de vista acústico y desde el punto de vista de contenido, ¿no? Eran detalles que se cuidaban profundamente, ¿no? Eh, esa, Eso que has comentado del padre de Bernardo y el personaje Bernardo, el padre ciertamente eh, era muy aficionado a las grandes bandas de los 40, 50, ¿no? Las grandes que eran, bueno, de alguna manera era un jazz como clásico, ¿no? Este, y, eh, y en el caso del hijo, el hijo, aparte de oyente, en algún momento, con toda la, digamos, la relación que tenía, quiso, quería convertirse también en un redactor de piezas, ¿no? Lo que pasa es que al final creo que terminó desechando todos los ensayos, todas las tentativas. Pero sí, lo que le ocurre, vamos a comentar esto con los que nos acompañan aquí. Lo que ocurre en relación a esos 8 o 9 personajes principales, los más importantes, hombres y mujeres, es que la música comienza a entrarles de manera tan fuerte que entonces todo lo que hacían y todo lo que hicieron adultamente terminó ligado a la música. Está el personaje que, por ejemplo, se especializó en montar música para fiestas, las minitecas, correcto. Estaba otro que en su vida lo que hizo fue montar una tienda de instrumentos musicales. Estaba otro que de pronto se inventó un nightclub y ponía una banda de jazz todas las semanas. Es muy curioso seguir todo eso, ¿no? Que todos, otro estaba enloquecido con la posibilidad de estudiar una carrera muy importante en ese momento, que era ingeniería de sonido. Ingeniería de sonido era la profesión que les permitía después producir discos. Entonces, cuando uno sigue el rastro de los personajes, nos damos cuenta de que todos los oficios están ligados a la música. Fundan una revista que se llamaba Sin Estrellas, le copian el nombre a un disco de King Crimson y comenzaron ahí a hacer reseñas, hacían comentarios de música. Eran también exquisitos, ¿no? No podían no podían escuchar cualquier tipo de música, sino la música más elevada, más sofisticada. Bueno, ellos están retratados de esa manera, ¿no? Antonio, cuando
Empieza el periplo del libro, cuando empieza el camino del libro. El libro, como sabemos siempre, una novela es una obsesión previa, es un repensar, un escribir en el subconsciente, como decía Paul Auster, ¿no? Que estás ahí andando. ¿En qué momento aparece ese momento en que llegan los estudiantes del instituto, se encierran en el cuarto, empiezan a escuchar música? Pero ¿en qué momento aparece ese impacto inicial, ese impacto que luego se multiplica por 700 páginas? Quiero decir que saber además musical y estructuralmente mantener toda esa tensión y toda esa energía para que llegue hasta el final es tremendamente difícil, una cosa que más admiro de tu novela. Pero el periplo de escritura de la novela, me gustaría que me contaras, por ejemplo, dónde la escribiste, en qué momento empezaste, cuánto tiempo has tardado y cuál era el proceso de escritura. Esa es una pregunta muy interesante porque yo mismo estoy sorprendido de lo que finalmente ocurrió. Con esta novela pasa que yo la visualicé como algo necesario fácilmente a finales del siglo XX, ¿no? Tenían la idea de poner en papel una especie de épica, una épica contemporánea, social, de músicos o de, mejor dicho, de oyentes, ¿no? Tenía muchísima documentación, o sea, fue una novela trabajada con mucho detalle, ¿no? Y bueno, muy trabajada en la mente y muy trabajada en el alma, ¿no? Em, pero con mucha dificultad para comenzar, ¿no? Este, y mm, em, y fíjense, por ejemplo, que yo en el año 2007 me gané una beca muy importante, que es la beca Guggenheim, ¿no? Que es una beca que se da a nivel internacional. Yo escribí el proyecto, yo propuse el proyecto de los oyentes en el 2007 y esa beca me la dieron, una beca importante. Desde ese momento, pero incluso antes, tenía mucha claridad sobre la novela. Pero lo que ocurrió es mucho más reciente. Esto les va a dar un poco de risa, pero no. Las primeras líneas de esa novela las escribí en Las Palmas. Las escribí en el año 2019, hace poco, en octubre del 19. Mi esposa Nela estaba de residencia artística en el CAM, ¿no? Exactamente. Y yo tuve un impulso, no me explico por qué, de comenzar. Y ahí hice las primeras líneas, ¿no? Las primeras líneas. De manera que esa novela finalmente la comencé a escribir, y yo diría que en corto tiempo. Comencé en octubre del 19 y la terminé en julio del 21. Fueron 3 años. Me ayudó la pandemia, sobre todo en el año 2020, porque fue mucho encierro, ¿no? Y ustedes me dirán cómo se escribe yo mismo me pregunto cómo se escribe una novela de 800 páginas en 3 años. La única manera es que estaba ya muy procesada espiritualmente y mentalmente. Exactamente. Y ya de allí, bueno, una disciplina en la que yo creo que es surrealista, que es de los surrealistas, que decían que el mejor momento para escribir era cuando uno se despierta, ¿no? Ellos estaban absolutamente seguros de que ese es el momento en que la mente está más fresca, ese es el momento en el cual estamos más cerca del sueño. Y yo siempre en el campo de la creación trabajo con esa disciplina, muy de madrugada y todo el tiempo hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y al día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Entonces tuve una disciplina que fue no forzada, sino bastante autónoma y que me permitió escribirla repito, en muy corto tiempo. Yo mismo estoy sorprendido de eso. Lo cierto es que pensar en ella, urdirla,
fue muchísimos más años que la escritura. La escritura fue como una desembocadura y realmente estoy muy, muy complacido de que finalmente eso se haya vuelto realidad, porque hubo un momento en que yo enloquecía con la idea de que, mira, esto como que se va a quedar en una especie de flujo mental y no se va a concretar. Afortunadamente se concretó. Todavía veo el libro y digo, no estoy soñando. Bueno, y felizmente para los lectores, todos nosotros que somos también oyentes y estamos dentro de la novela por nuestra vocación musical, nuestro gusto. Pues hay una cita en tu libro, en el comienzo, del grupo Génesis, que dice, "Can you tell me where my country lies?" ¿Puedes decirme dónde yace mi país? Y bien, hay dos artículos muy importantes, dos reseñas sobre la novela de Antonio. Uno de Francisca Noguerol, que se editó en Nacional, y otro de Miguel Gómez, donde se habla de un tratado del silencio. En tu novela, Antonio, no se menciona la política, pero a través de la vida de los personajes vemos el desarrollo social de aquella Venezuela de aquel tiempo. Y bueno, ¿en qué medida esta novela es un canto al país natal o un retrato de un periodo que ya no existe y cómo rescata en la memoria esa vida, o sea, a través de todos sus personajes que vuelven, que van al exterior y se forman allá y luego vuelven a Venezuela, la mayoría de ellos? Sí, yo creo que, a ver, bueno, como también soy muy estudioso de la literatura venezolana, yo creo que esta novela es muy rara. Es muy rara para la tradición venezolana. Eh, es muy difícil de entender. Es decir, yo puedo recorrer los referentes musicales en Salvador Garmendia o en Adriano González León o más recientemente Francisco Massiani o Eduardo Liendo, grandes novelistas, o Balsa. Balsa tiene novelas muy musicales, ¿no? Eh, y todo eso cuenta, ¿no? Pero esto de haber trabajado con los referentes en gran medida europeos, británicos, sobre todo británicos, porque la gran cantidad de bandas eran británicas, es una cosa extraña. Es decir, es decir, que no es una cosa que a mí me toca hacer, pero yo creo que la crítica sobre esta novela va a tener como que ver cómo se ubica, ¿no? Porque, y ahí va lo de tu pregunta, yo creo que eh, a pesar de los temas que aborda, yo creo que esta novela es muy raigal para la historia venezolana de los últimos años del siglo XX y comienzos del XXI. O sea que es una novela que tiene referencias muy frescas y muy recientes, ¿no? Eso que se retrata allí, esos personajes, los viajes, el amor por la geografía, el apetito cultural, la manera en que vieron crecer un país, eso no es ficción, eso es real. Eh, ese, la cantidad de conciertos que se hacían, los concursos, las bandas en bachillerato que se formaban, en fin, fue un fenómeno cultural extraordinario, ¿no? Las emisoras de radio que comenzaban a hacer programas absolutamente extraordinarios, casi siempre a unos horarios complicados, 10 de la noche, medianoche. Todos esos discjockeys, todos esos locutores y animadores, muchos de ellos ya fallecidos, bueno, formaban parte de todo ese movimiento. De manera que yo, en tu pregunta, Noel, yo creo que esta novela va a dejar un fresco muy importante de la Venezuela más reciente.
Yo diría que de la Venezuela todavía del siglo XX, ¿no? Del XXI no me meto porque sabemos que ahí entramos en otra cosa que todavía no acaba, ¿no? Gracias. ¿No? Yo, fíjate, 2019 empecé a hacer novela en Las Palmas. Yo en octubre creo que te vi aquellos días, te vi una vez por las canteras. Estoy recreando la memoria. Yo te conocí a ti un tiempo antes, creo que 2017, en La Palma. Hicimos una mesa redonda. Ya estaba José Balsa. Y tuvimos la suerte de compartir con José Balsa almuerzos y café. Y era un lujazo. Claro, en aquel momento no existía la novela, no existían los oyentes. Estaba en tu cabeza, estaba en ti, pero no existía. Yo te iba a preguntar si en las referencias musicales, en todo lo que aparece, si esa referencia musical, ese sonido de las canciones, de los temas que van apareciendo en la novela, si eso influye en el ritmo de la novela, del momento que vas escribiendo, pero sobre todo una duda que a mí me ha surgido cuando la leí. ¿Necesitabas escuchar la música o la música la escuchabas desde el silencio de la escritura? Hay momentos en la novela donde, por ejemplo, un personaje está leyendo una fracción de una pieza. Em, lo que decía también Noel, hay un personaje que es Bernardo, que es una especie de pichón de escritor, que a los 14 años comienza a hacer letras para música y eso no le va gustando. Y luego pasa a un diario y en el diario comienza a anotar todo lo que el grupo hace, porque el grupo, por ejemplo, se reunían los viernes a las 5 de la tarde a escuchar música y a discutir pieza por pieza. No, esta no es tan interesante como la otra, ese tipo de cosas muy de adolescentes, ¿no? Eh, eh, pero se me fue de esto. Sí, en el momento, o sea, Beethoven compuso la novena sin poder escucharla. Ya, ¿Tú tenías que recurrir o entraba en ti en el proceso de la escritura la música de la que estabas hablando? la música la tenía en gran medida referencial, pero hubo momentos de la escritura, sobre todo de Bernardo, donde de pronto se ponía a comentar algo de una pieza y en la escritura yo me obligaba a escucharla para tener como contexto. ¿Pero parabas el proceso de escritura o terminabas y En, luego la cogías? en algunos casos, no muchos, la paraba, sí, sí, sí. Hay uno de los últimos grupos que yo toco muy reciente que se llama eh, Tool, T-O-O-L, herramienta, que es para mí de los progresivos más interesantes que hay ahora, son tres. Tienen una pieza dedicada a Ponce de León, a los recorridos de Ponce de León en el Caribe y también en Florida, ¿no? Porque y está casi al final, en las últimas tres páginas. Es una pieza impresionante, tanto de letra como de música. Y el narrador comienza a hacer como un comentario sobre la pieza. Bueno, por ejemplo, en ese caso tuve que parar y volverla a escuchar, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso era muy enriquecedor, ¿no? Tener el referente musical en cualquier momento para permitir que el proceso siguiera, ¿no? Sí. Lectores nos pasa exactamente igual. Estamos leyendo el libro y a cada momento paramos para poner la música que va con ese comentario, porque vamos descubriendo a lo largo de las páginas en grupos, canciones que nunca habíamos oído. Y eso que yo generacionalmente con Antonio soy un poco mayor que Antonio, pero siempre escuché música progresiva, desde blues y sobre todo el King Crimson. Entonces de repente habían canciones que siempre empiezas a descubrir de otros artistas. Bien, pero con respecto a tu último libro, Antonio, antes de esta cumbre que es Los oyentes, el preámbulo, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué supone para ti, dentro del proyecto de tu obra en general, este libro? ¿Qué lugar ocupa? Es muy buena pregunta. A mí me ha pasado, no sé si tiene que ver con el cambio de geografía, que de todas maneras la valoro y la aprecio mucho. Em, espérate, se me olvidó. No, lo de...
Preámbulo es Ya, perdón. Sí, sí, ¿A dónde iba? el siguiente libro, ¿no? Sí. Bueno, Yo he sido, a la par de novelista, cuentista también. Tengo mucho más cuento que novela, ¿no? En los últimos dos libros de cuentos, que por cierto se han publicado aquí en España, en La Sombra Inmóvil y en Kingwood, eh, la mayoría de los relatos tienen que ver con situaciones o referentes como muy actuales. Eso significa que de pronto retrato personajes grises, tragedias terribles, cosas que están como muy cerca, digamos, de lo que se está viviendo. Curiosamente, lo que me ha pasado con Preámbulo y con Kingwood, que son mis dos últimas novelas, es que yo me he ido hacia atrás. Y eso me ha sorprendido. No he querido volver a abordar la situación actual desde el punto como referente literario, sino he querido ir hacia atrás. En preámbulo me voy a la historia prácticamente de los abuelos paternos. Estoy hablando de años 40, 50 en esa novela, ¿no? O sea, pasado. Y en el caso de Kingwood, perdón, en el caso de los oyentes, estoy hablando por lo menos de las tres últimas décadas del siglo XX. También me he ido al pasado. En este momento, en los proyectos literarios en los que pienso, que son más o menos, no quiero ser ambiciosa, pero tengo como un proyecto de tres novelas, ojalá me dé el cuerpo y la mente para terminarla, me doy cuenta que sigo pensando en la idea de irme hacia tiempos anteriores. Es como si la respuesta fuera, como ya he tocado mucho el tema actual, sobre todo en la cuentística, y es siempre muy doloroso, muy traumático, me ha parecido importante irme hacia atrás para también hablar de momentos en los cuales el país era otro, ¿no? Y eso también, porque comienza a ocurrir una cosa, ¿no? Históricamente, sobre todo los jóvenes. Un muchacho que tiene 20, 25 años en Venezuela no tiene, por ejemplo, no puede tener una lectura sobre la democracia, sobre la vida política de antes, sobre el esplendor cultural de años anteriores, ¿no? Sino para ellos toda la vida ha sido esta situación tan crítica que tenemos, ¿no? Ahora bien, repito, la respuesta a nivel de los proyectos literarios las estoy pensando en función del pasado, ¿no? Eh, y me mantengo ahí con esa línea, es lo que me mueve en este momento. Son ya las menos 10, vamos a ir terminando. La verdad es que ha sido una conversación tremendamente amena, se ha pasado el tiempo volando, pero Pepe y yo quizás todavía queremos hacer alguna pregunta más, alguna pregunta corta. Yo no quería terminar sin valorar, porque en un mundo editorial donde se publica fácilmente, donde bueno, pues casi vivimos una vorágine compulsiva y obsesiva en muchos casos, pero sí con muy poco criterio, con muy poco, bueno, que es tan difícil, ¿no? Uno como escritor admira, reconoce, y creo que tenemos que decirlo porque es como poner una especie de hitos en el canon, saber dónde están los referentes, publicar una novela como esta en pretextos. ¿Qué supone eso para ti? Bueno, significa eh, un gran orgullo y digamos, una gran oportunidad, ¿no? Es una editorial que respeto mucho, creo que es de las grandes editoriales de Iberoamérica y quien esté familiarizado con un catálogo, por cierto, va a cumplir 50 años el año que viene, porque Pretexto se fundó en el año 1975 en la ciudad de Valencia, en España, ¿no? Bueno, quien conozca el catálogo en poesía es realmente excepcional, en narrativa también es muy bueno, pero para mí significó mucho, mucho, porque en términos generales una publicación en pretexto siempre es sinónimo de calidad literaria, ¿no? Yo he tenido la fortuna como autor
de estar con ellos en los últimos años. Los libros de cuentos a los que mencioné, tanto Kenwood como La sombra inmóvil, son publicados también en narrativa contemporánea, en la colección de narrativa contemporánea de Pretexto. Y en el campo de la poesía, porque me interesa mucho la poesía, me han dado la oportunidad de hacer las obras completas de por lo menos 5 autores venezolanos del siglo XX, ¿no? Puedo mencionar a Guillermo Sucre, extraordinario escritor, poeta, mucho más valorado como crítico, sobre todo con su gran tratado La máscara de la transparencia, uno de los grandes estudios sobre poesía hispanoamericana del siglo XX, elogiada, por ejemplo, por Octavio Paz, ¿no? En su momento. También, aparte de Guillermo Sucre, he podido hacer la de Alejandro Oliveros, la obra reunida, poética. Otra escritora extraordinaria para mí, lo digo aquí con mucha sinceridad, para mí, después de Cadenas, en este momento la poeta más importante que tenemos, que es Yolanda Pantin, ¿no? Yolanda Pantin ha ganado el premio García Lorca, ha ganado el premio Casa de América, ganó el premio de la Universidad de Guadalajara también, del mundo latino. En fin, es una escritora de muchísima proyección. Y también de Eugenia Montejo. Eugenia Montejo lo acabamos de terminar en 3 tomos con 2 colegas, 2 queridos colegas, Miguel Gómez y Graciela Yáñez Vicentini. Acabamos de presentar el 3er tomo y todo esto que he mencionado lo hemos hecho con la editorial Pretextos. Sí. La editorial Pretexto ha apostado, eso hay que reconocérselo, muy fuertemente a la literatura venezolana y además en tiempos nada halagüeños, de manera que el agradecimiento es doble. Bueno, la primera línea de la novela de Antonio dice: mi vida cambia en este momento, mi vida cambia. Una voz que responde. Y no sé bien por qué. Así comienza la novela y así termina. Realmente una novela cíclica que yo además voy a lanzar una predicción, aunque no soy Nostradamus, por suerte, si no estaría muerto. Aunque Antonio no hubiese escrito nada más que Los oyentes, pienso que pasaría directamente a la historia de la literatura. No puedo decir nada. Bueno, y si tuviera que llevarme un libro a una isla, te diría, pues me llevaría a Los oyentes, eso sí, con una wifi para poder escuchar toda la música que está contenida dentro y que hay por descubrir. Eso es interminable y es un artefacto contra el tiempo, de verdad. Hay lectores, amigos algunos, otros no tan amigos, que se han puesto, por ejemplo, a hacer la playlist de la... Sí, hay gente que me ha escrito y me dice, la voy leyendo, pero cada vez que mencionas una pieza, me pongo a escucharla para ver si no la recuerdo o no. Es muy curioso. Entonces, bueno, está llena de música y de referencias musicales y yo creo que el playlist que se pueda hacer da para escuchar durante mucho tiempo. Hay mucha música allí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una parada de 5 o 10 minutos. Ahora Antonio me presenta a mí. y luego Antonio y yo vamos a ir a firmar Los oyentes y los días de Guayedra a la carpa. Pero la verdad que ha sido una gozada, como ya nos pasó en Tenerife hace unos meses, también un diálogo en conversaciones en la granja con Rafael y con Antonio. Y ha sido un lujo contar con Pepe y con Antonio aquí hoy. Gracias.